No, atrás no. No puede estar en todo caso. Él es Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Creo que esto último alcanzó a salir en vivo, digamos, pero bueno. Bueno. Qué interesante. Soy kantiana, por eso dijo, soy kantiana, ¿viste? Bueno, te puedes quedar y dialogamos sobre eso, digamos, no hay ningún problema. Canta a mi derecha. Fantástico. Bueno, comenzamos, Jorge. Te presento muy brevemente porque ya estamos en vivo. Bueno, primero, de nuevo, muy buenas tardes a todas, a todos que se han podido conectar a esta hora en diferentes lugares con diferentes horarios. Seguimos con este ciclo de charlas virtuales sobre filosofía hegeliana en general y podríamos decir sobre la filosofía de Hegel en particular, aunque ahí vendrán los debates al respecto. Y para hoy tenemos un invitado para nosotros muy especial que es Jorge Eduardo Fernández, muy querido por nosotros y por muchos de ustedes, me imagino. Y como sabrán, Jorge es doctor en filosofía por la Universidad de El Salvador, profesor asociado de Introducción a la Filosofía y titular de Problemática Contemporánea en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, por supuesto, ex becario de la Universidad de Eichstätt, en Alemania, ex becario de Licala, del Intercambio Cultural Latinoamericano-Alemán. Ha publicado Finitud y Mediación, la cualidad de la ciencia de la lógica de Hegel, y recientemente coeditó junto con Ricardo Espinosa y Alberto Toscano Hegel hoy, que ya debiese estar circulando, no sé si en las librerías de América Latina, pero entiendo que en España ya está. Bueno, sin más, para no quitarle tiempo, porque ya hay bastante gente conectada, les dejo con Jorge para que vayamos conversando. Gracias, Jorge, y bienvenido. Gracias a ustedes, a la Sociedad de Estudios Hegelianos, a Pablo Pulgar y especialmente a Ángelo Narváez, que me invitaron y que recíprocamente nos acompañamos en esta aventura no solo de comprender, sino también de pensar a Hegel y pensar también a partir de Hegel y tratar de que su modo de hacer filosofía de algún modo pueda seguir estando presente. La única condición que puse para esta conferencia es que me acompañara Ángelo Narváez, ahora lo van a ver por qué. El título es Negatividad, Negación, Ambigüedad, y el subtítulo, Algunas figuras en busca de un sujeto. ¿Está? Por cuestiones no tanto formales, sino de contenido, considero importante aclarar que el tema propuesto surgió de una intermediación angélica. Efectivamente fue Ángelo Narváez quien me tentó a hablar sobre la negación. Es decir, le pregunté qué tema le parecía interesante y no se ha hablado sobre la negación. Bueno, y no sé por qué acepté, pero bueno, acepté, con lo cual no tengo otra alternativa que poner, no tuve otra alternativa más que poner a cada una de las partes que voy a exponer, encomendárselas a la custodia de diferentes figuras angélicas. Siguiendo el título de mi exposición, negatividad, negación, ambigüedad, voy a exponer entonces estas tres partes que ciertamente e indefectiblemente se encuentran conectadas entre sí. Hablar de la negación supone hablar de la negatividad. Y a estas dos le agrego una tercera parte sobre la ambigüedad como un modo peculiar de comprender la negación. A través, digamos, del desarrollo de estos tres puntos, lo que pretendo es poner en juego algunas figuras que nos permitan ir en busca de un sujeto determinado del pensar. Uno, entonces, negatividad. Para este primer punto elegí la custodia del ángel evocado por Rilke en su primera elegía de Duino. Como recuerdan, Rilke dice:
pues lo bello no es sino el inicio de lo terrible. Apenas lo soportamos y, si también lo admiramos, es porque se olvida de destruirnos. Todo ángel es terrible. A pesar de todos los nombres, formas y figuras que se le han dado al absoluto, nombres y formas mitológicas, religiosas, literarias, también filosóficas, su aparición inmediata, su inmediatez es la negatividad. Negatividad es el nombre inmediato del absoluto. No tenemos palabras, sino solo vía negativa para celebrar nuestra inocencia. La misma palabra inocencia conlleva en sí misma la negación. Esto es para designar nuestro vínculo inmediato con lo absoluto. En su segunda lección sobre el sistema de las edades del mundo dictadas por Schelling en 1827, en su regreso a Múnich, tras citar la sentencia de Virgilio, fácil es el descenso al infierno, salto un poquito, pero dar marcha atrás y escapar a las alturas, este es el trabajo. A esta cita de Virgilio, Schelling agrega lo siguiente: en el inicio está el peligro, el principio negativo, y quien inicialmente no lo haya evitado ha perdido la libertad para siempre. Hasta ahí la cita de Schelling. Toda cultura, todo pueblo y por ello también toda filosofía, sistemática o no, es un signo que surge de su respuesta a esta negatividad inicial. El joven Hegel supo ver cómo Cadmo, Dánaos por el lado griego, Abraham por el hebreo, se convertían en fundadores de un pueblo. Los primeros mediante el arraigo a la tierra y la domesticación de sus dioses, Abraham poniéndose en marcha en busca de la tierra de la promesa. En esos actos fundacionales supo ver Hegel, además, que la conformación del espíritu de un pueblo conlleva también su destino. Sea cual sea el rostro o la espalda que nos dé o muestre el absoluto, la respuesta inmediata a la negatividad se convierte en aquella que plasma el espíritu de un pueblo y define su destino. Es esta, si se quiere observar, una primera forma de referencia recíproca entre negatividad y negación. Negatividad designa entonces el dominio del absoluto que vuelve y conforma los ensayos de diversas formas de negación. Edgardo Albizu, en su libro Teoría del contratiempo implosivo, compara este juego de golpes y contragolpes con el absoluto con, cito, un plano vertical de resistencia, tanto más ancho, duro y compacto, cuanto mayor es la presión de lo que choca con él, y una concavidad creciente en él mismo, tanto más honda cuanto más correntada lo embiste, y él la absorbe asimilándola, haciendo de lo que viene la substancia de lo que rechaza. Hasta ahí la cita. Esta cita permite componer la imagen de la negatividad que domina y escinde o desdobla el ambiguo rostro del presente. En la palabra alemana Gegenwart se puede notar esa ambigüedad o ese enfrentamiento que el mismo concepto de presente conlleva, en el cual todo intento de avance nos introduce en una correntada que nos rechaza y absorbe, nos lleva hacia un fondo donde tendremos, junto con el peligro, mencionándolo al mismo Hölderlin, encontrar lo que salva. Este es el juego inicial. Inicial por iniciante y retornante, de cuyo resultado dimana un tiempo de gracia, una época que esclarece en sus señales un cierto rumbo de la historia. Otra imagen al respecto, que puede resultar más apropiada y significativa en los tiempos de pandemia, la podemos apreciar en el film de Ingmar Bergman, El séptimo sello. Confesándose ante la muerte
oculta en el confesionario, Antonius Bloch, el caballero que regresa de las cruzadas, dice: sí, es mi mano, la puedo mover, noto el pulso, corre la sangre. El sol sigue en lo alto, iluminando todo, y yo, Antonius Bloch, juego al ajedrez con la muerte. Sabemos que Kierkegaard, después de Hegel, recondujo a la filosofía hacia esta instancia. Pero antes que él, Schelling, al cuestionar a su amigo de juventud, no encuentra otro camino para superar la negatividad inherente a la dialéctica que el pretender alcanzar la filosofía positiva mediante la exposición de la filosofía de la mitología y la filosofía de la revelación. A diferencia de ello, en la sección final de la ciencia de la lógica, al respecto, Hegel nos dice: en virtud de la libertad que el concepto alcanza dentro de la idea, ésta tiene dentro de sí también la oposición más dura. Su tranquilo reposo consiste en la seguridad y certeza con que ella eternamente engendra la oposición y eternamente la supera, y dentro de esta coincide consigo misma. Hasta ahí la cita de Hegel. Aun a sabiendas de la negatividad, la confianza de Hegel radica en que, sea cual sea el rostro terrible que el presente nos plantee, la dureza con la que se nos oponga, la tarea será la de encontrar en ella la forma de sobreponernos. Este rasgo define a Hegel como un filósofo de la Aufhebung, un filósofo de la asunción del absoluto. Por este y otros motivos, a diferencia de lo que ocurre con las obras de otros filósofos, la filosofía de Hegel no nos deja descansar, ni en los nichos académicos, ni en los reparos de la Gelassenheit, serenidad o como quieran traducirla. Muy por el contrario, su obra nos obliga e impulsa a continuar pensando en procura de superar las contradicciones del presente. En esto radica la necesidad de echar mano a la experiencia. Punto 2. Negación. Ante la negación, el ángel muta y muestra otro rostro. Ahora se nos aparece como el ángel de la ponzoña o el ángel del veneno, aquel que en el Doctor Faustus de Thomas Mann le revelara a su personaje, Adrian Leverkühn, que, cito, tiempo es lo mejor, lo más personal, que un ángel y un demonio puede dar. Tiempo requerido ab initio para cualquier experiencia, incluso para convertir la ponzoña o el veneno en vacuna. En eso estamos, ¿no? La experiencia nace de una prórroga, una supuesta tregua con la negatividad, botín de tiempo obtenido mediante el resultado de la negación. ¿Cómo? Negar al absoluto para obtener tiempo. Como decíamos, en tanto fuerza opuesta a la negatividad, la negación es, diría Hegel, negación de la negación, la forma inmediata de la afirmación, clave de toda dialéctica, aun de aquellas que, apropiándose del poder de la negación, suponen tal vez, convirtiéndose en ángel y o demonios, poder dominar, disolver o poner en olvido la permanente presencia retornante de la negatividad. La fenomenología del espíritu es la obra dialéctica de Hegel y su recurso consiste en volver experiencia a la secuencia urdida por las figuras de la negación. La negatividad propia de lo dialéctico, que no casualmente se manifiesta con el escepticismo en el capítulo 4 de la fenomenología, es inherente al significado de experiencia. La experiencia es un saber que, 1, no es inmediatamente positivo, sino negativo.
parte de la negación inherente a la substancia en el sentido que Hegel utiliza el término, que se pone de manifiesto en cada momento o figura que comprende la fenomenología del espíritu. 2. Es doblemente negativa, porque el saber aprendido se disuelve, pasa, se niega a sí mismo como saber. 3. Lo único positivo que resta es la experiencia en tanto ella asume el saber de la negatividad, que pugna por llevar al escepticismo hasta el grado de su consumación. Recordemos que una de las fórmulas con que Hegel presenta a la fenomenología del espíritu es como escepticismo consumado. De este modo podemos decir que la índole efímera de la experiencia es la que nos impulsa a saber. Como indicara Alexandre Coiré, el término Geist, espíritu, procede de las sectas protestantes del siglo XVI, origen del tránsito que va desde el mundo experimentado como templo, sagrado centro de vida, al mundo experimentado como teatro, o espacio de la constructividad previamente realizada de las posibilidades intrínsecas del sujeto. Es decir, aun cuando los 3 primeros capítulos de la fenomenología del espíritu parecieran responder más a una plasmación pictórica, plástica, impresionista, podríamos decir también, que a una musical, como lo ensaya Kierkegaard en sus estadios eróticos inmediatos o erótico-musicales. Dicho sea de paso, es el libro que se encuentra leyendo Adrián Leverkühn cuando hace su aparición El ángel de la Ponzonia. Y el trasfondo, y se convierte en esto, en el trasfondo de todo el Doctor Faustus. Decía entonces, por más que los 3 primeros capítulos de la fenomenología tienen una raigambre, una raíz aparentemente pictórica, el pasaje del entendimiento a la autoconciencia, o sea, del capítulo 3 al 4, inaugura y sostiene todo el curso de la fenomenología del espíritu en el mundo del teatro. El teatro se instala como inversión del mundo, que es la figura con la que se produce el pasaje, con que Hegel produce el pasaje del entendimiento a la autoconciencia, la figura del mundo invertido. Figura de la historia en la historia, traspaso del entendimiento a la autoconciencia. Así, en el párrafo final del capítulo 3, Hegel dice: se alza pues este telón sobre lo interior y lo presente es el acto, porque lo interior mira lo interior. La contemplación del homónimo no diferenciado que se repele a sí mismo se pone como lo interior diferenciado, pero para lo cual es igualmente inmediata la no diferenciabilidad de ambos términos, la autoconciencia. Y se ve que detrás del llamado telón, que debe cubrir el interior, no hay nada que ver, a menos que penetremos nosotros mismos tras él, tanto para ver como para que haya detrás algo que pueda ser visto. Hasta ahí la cita de Hegel. Así, de este modo, el curso de la fenomenología del espíritu recorre las figuras de la conciencia hasta las figuras de un mundo, que son las que se inician con el capítulo 6, y también las de la religión, desde el siervo y el Señor hasta la muerte de Dios, sabiendo que para nosotros a cada figura le corresponde su escena y a cada momento su necesidad de superación. Cada figura es resultado de la negación del absoluto, obtenido por la experiencia y sostenido tan solo en el tiempo de gracia, es decir, aquel en el que se incuba el traspaso a una nueva forma de oposición. La negación misma, en cuanto tal, varía su forma en cada una de ellas. La negación, entonces podemos distinguir, puede haber más, pero por lo menos aporto, diría, 3 formas de comprender la negación en la fenomenología del espíritu. Las hay periagógicas, el término griego es la periagogé, que lo utiliza Platón en República, justamente hacia el final o en el
centro de la alegoría misma de la caverna. Las hay periagógicas, como lo es la negación inherente a la inversión. La negación consiste entonces en inversión, dar vuelta a las cosas, del mundo invertido. Tránsito del conocimiento de las cosas al conocimiento de sí. Las hay también indulgentes, como lo es la reconciliación en la lucha por el reconocimiento. En este sentido me parece interesante seguir en la fenomenología del espíritu, tanto en su forma sustantiva como en su forma verbal, el significado del verbo y sustantivo ablassen. Y las hay también absolventes, como lo es el resto de la experiencia decantado en el saber absoluto. Pero en todas ellas, en todas estas figuras, la fenomenología del espíritu, mediante la sucesión que urde la trama de la experiencia, de la conciencia, la negatividad del tiempo es incorporada para nosotros hasta aparecerse como tiempo existente, daseinende Begriff, aquello que se nos ha concedido y que, en cuanto tal, aparece como el lado velado de la secuencia o rostro operante de la negatividad. Y 3, ambigüedad. Confieso que este es un tercer punto que lo agregué en función también de que reflexionemos acerca de nuestro modo o desde dónde podemos nosotros pensar a Hegel. La ambigüedad es mestiza, abomina toda pureza, aun la de la razón y la del idioma. Vista desde la ambigüedad, toda lengua muestra su doble naturaleza. El poder decir, sostenido por lo que la misma lengua calla. El ángel, aquí es otro, lo encontramos si seguimos los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Hay una cita larga, pero voy a leer la más breve. Dice Carpentier: un ángel y una maraca no eran cosas nuevas en sí, pero un ángel maraquero, esculpido en el tímpano de una iglesia, incendiada, era algo que no había visto en otras partes. Me preguntaba ya si el papel de estas tierras en la historia humana no sería el de hacer posibles, por primera vez, cierta simbiosis de culturas. Cuando fui distraído de mis reflexiones por algo que me sonaba a cosa a la vez muy próxima y muy lejana. ¿Cómo seguir hablando de Hegel junto a un ángel tan ruidoso? Especialmente nosotros, los que habitamos el sur de América. Tomo el concepto de ambigüedad de la obra de Carlos Cullen, de manera especial, un escrito suyo titulado Identidad, Diferencia, Ambigüedad. Pero también de su modo de comprender lo que él denomina el ethos barroco, como expresión del mestizaje propio del barroco americano. Ambigüedad incluye un modo peculiar de negación, en el cual se juega el modo, el desde dónde nos disponemos a pensar, y en este caso particular a Hegel. El que haya recurrido a la obra de Carlos Cullen no es aleatorio, ya que en 1978 publicó su Fenomenología de la crisis moral, subtitulada Sabiduría de la experiencia de los pueblos, reeditada en el año 2015 con algunas variaciones. En esta obra, la referencia a Hegel y en especial a la fenomenología del espíritu no es meramente casual, sino que Cullen la asume, mejor dicho, la fagocita, desde la ambigüedad de sabernos incluidos y excluidos en esa obra y en la historia desde donde surge su gesta.
En su desarrollo, la negatividad de las figuras de la fenomenología del espíritu aparece en la fenomenología de la crisis moral como figuras de la ambigüedad. ¿Por qué Hegel? ¿Por qué toma Hegel? ¿Por qué la fenomenología del espíritu como lugar de contienda? La respuesta de Cullen es porque se trata de la obra cumbre de la filosofía. Por ello, el problema no es contra Hegel ni contra Europa, sino que el problema consiste simplemente en animarnos a pensar. Pensar sin que por ello tengamos que renunciar a nuestra gesta cultural, a lo que habla y calla en el dinamismo operante de nuestra lengua. Alguien definió alguna vez a la filosofía como una cultura en busca de su sujeto. En tanto pensamos si será posible esa simbiosis que deslumbró a Carpentier, pensemos si algún sujeto se hará cargo de ello. Mientras tanto, cierro con una cita de Carlos Cullen, esta posibilidad se esconde en una peculiar manera de vivir el espíritu intencional, más preocupado por defender la supervivencia que por desplegar su creatividad, más preocupado por adornar la fachada que por mostrar un interior, con muchos recursos para ilusionarse y muy pocos para realizarse efectivamente. Esta cita está tomada de Reflexiones de Nuestra América. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, gracias como siempre por tus exposiciones. Me dicen que están planteando algunas preguntas ya. Yo por ahora te voy a leer dos, si es que las logro interpretar bien. Una que parece amplia de todo. ¿Qué es el ser, digamos? Lo plantea en esos términos amplios y quizás me imagino que va por la línea de los primeros párrafos que leíste respecto a la forma o no que adquiere el ser en ese inicio donde está el peligro según Schelling, ¿no? Si te puedes extender un poco en una pregunta amplia, pero que es sumamente atendible, ¿qué función cumpliría el ser o el concepto de ser en esta exposición sobre negatividad, negación y ambigüedad? Bien, bueno. Esto de no ver el rostro de quien lo pregunta, realmente me siento un tanto, digamos, ante una pregunta abstracta y sin rostro se me hace más abstracta todavía. Bueno, algo podemos decir. Sí, no quise meterme particularmente con la ciencia de la lógica. De hecho, podríamos decir que el ser es el signo más pobre, con el cual, la respuesta más pobre que le podemos dar a la negatividad. Lo podemos decir, en ese inicio, la respuesta de Hegel es ser. Es el más universal y pobre de todos los conceptos y lo plantea Hegel justamente como clave de inicio del desarrollo de su ciencia de la lógica. Pero como todas las cosas, obviamente, en tanto es puro signo, carente de significado, su capacidad se muestra justamente la de poder volverse todas las formas o determinaciones que se van desarrollando en torno o a partir del concepto. Con lo cual, ser, sino nada. Sein sonst nichts, se plantea el mismo Hegel, con lo cual, ser, casi al modo de Hamlet, pareciera ser lo único que tenemos para ingresar en el sentido del lenguaje, para empezar a imprimirle una, diría, una simple signatura, un simple signo de sentido al lenguaje, por lo tanto al pensamiento y todo lo que se encuentra en él.
Gracias. Vamos a intentar ir en orden. Eh, Fernanda Medina, que bueno, participa como investigadora con nosotros, parte del directorio y estuvo aquí ya más de una vez, pregunta si puede profundizar un poco respecto a la periagogé como negación. Es un tema que viene interesando, es decir, hay distintos autores contemporáneos que están trabajando la cuestión. Es decir, eh, en cierto sentido, yo la remito decía, al pasaje del entendimiento a la autoconciencia. Es decir, la, las, los tres primeros capítulos tienen que ver con el modo como la conciencia, conciencia natural, podríamos decir, va encontrando, se va descubriendo en la medida en que va conociendo algo otro de sí. Va conociendo a través de la certeza sensible, la percepción, el entendimiento. Con lo cual, aquí nos encontramos con un tema interesante para la filosofía porque está este punto, este pasaje del conocimiento que tenemos de las cosas, digámoslo de este modo, externas a nosotros, al conocimiento interior, es decir, al conocimiento de sí, a la autoconciencia como conocimiento de sí, en tanto cognoscente, en tanto sujeto y en tanto objeto, digámoslo, pero sentido inmediato, en tanto conocente y lo a conocer. Es decir, que ahí hay un pasaje que es sumamente significativo y que justamente a mí me da la impresión que esa inversión del mundo es clave para comprender a Hegel y el modo como él de algún modo abre una instancia a repensar incluso toda la modernidad y toda la tradición que se viene desarrollando. Por eso es que veía en esto, en este PERI, en esta inversión, veía justamente un carácter periagógico de la negatividad. Podríamos seguir hablando, pero quizás me detengo ya demasiado en esto, pero mi intención es pensarlo en ese sentido. Después puedo pasarles, no los tengo ahora, pero autores que incluso han sacado libros con el título Periagogé y lo han desarrollado desde la filosofía contemporánea, y que me parece interesante verlo esto también en el pasaje del mundo invertido. Hay una pregunta que es la siguiente de Juno Magento, que bueno, siempre participa y le agradecemos esa participación, siempre intentamos leer sus preguntas, y va un poco en esa misma línea, me parece, y pregunta si podrías dar un ejemplo donde se diferencie, me imagino que claramente, entre negatividad, negación y ambigüedad. Un ejemplo, a ver, en todo caso diría que la negatividad implica, no sé si ejemplos, no se me ocurre ninguno como para diferenciarlos. En todo caso es lo que traté de ir mostrando. La negatividad tiene que ver con, quizás el que mejor lo vio, pero claro, le da su forma, ¿no? Fue el Hölderlin, ¿no? Cuando dice que la roca, perdón, la ola del destino no se elevaría tan alta en espuma, llega a decir Hölderlin, si no chocara contra la roca del destino. Cuando estamos diciendo que el joven Hegel, al pensar justamente, al remitirse al sacrificio o a la instalación de Cadmus, Danaos o Abraham como instancia fundacional de un pueblo, está al mismo tiempo entonces justamente oponiéndose oponiéndose a la negatividad y fundando un tiempo, fundando una comunidad en el espacio y el tiempo, en una geografía determinada, con un etos determinado y también con un destino determinado. Es decir, que ahí hay un juego de negatividad y negación, ¿no? Que me parece que lo grafica bien Albizu en ese juego de pelota, ¿no? Casi parece como cuando la pelota vuelve según la tiremos, ¿no? Por lo tanto, la negación ensaya maneras de justamente
de mantener este vínculo permanente con la negatividad. Hasta ahí, negatividad y negación. La ambigüedad, insisto, creo que introduce una cuestión desde la cual en Hegel me resultaría, no digo imposible, pero me resultaría difícil empezarla a aplicar, pero me parece que es interesante en el sentido de poder distinguir, en todo caso, aquello que es el concepto de aquello que Hegel plantea en torno a lo que él mismo llama idea. O sea, tendríamos que pensar, en todo caso, la ambigüedad del devenir en la idea. Pero bueno, lo dejo planteado como una cuestión muy exclusivamente matizada en el concepto de mestizaje, que me parece que es sumamente interesante y nos abre una alternativa respecto de lo que podemos plantear nosotros, aquellos que de algún modo experimentamos este etos barroco, que vivimos en esta cultura y hablamos este idioma español, pero no desde su gesta histórica, sino que lo hablamos más bien desde las lenguas acalladas. Me parece que tiene que ver mucho con la gestación del barroco, etcétera. Con lo cual, quizás el mejor ejemplo para la ambigüedad tenga que ver con el barroco americano, con el barroco en general, ¿no? También. No sé si contesto, pero bueno, es lo que te puedo decir ahora. Bueno, gracias por la pregunta. A mí, perdón por las preguntas, yo quisiera preguntar algo sobre eso, pero vamos a ir con otra pregunta antes, y si queda tiempo, me gustaría insistir en algo, Jorge, sobre la ambigüedad, una pregunta más literaria quizás que filosófica, pero la verdad es que aquí hay una pregunta que está muy, muy buena, que es de Jimena Cruz, y utiliza ambos términos, hizo dos preguntas, pero utiliza ambos términos y me parece que es pertinente plantearla en esos términos, con esa dualidad. ¿Qué influencia cumpliría la noción de negatividad y de negación en la crítica que hace Hegel a Kant? Por ejemplo, en Face Saber o Glauben und Wissen, como se haya traducido en diferentes momentos. Bueno, es una cuestión muy puntual, en todo caso, ya. En principio, podríamos hacer una especie de corte, ¿no? Y decir cómo juegan negatividad y negación en el mismo concepto de crítica. Y después llevarla, en todo caso, y posicionarla directamente en la crítica a Kant en Glauben und Wissen. Principalmente, obviamente, diríamos, toda crítica no es solo una crítica a un objeto determinado, el objeto de la crítica, sino que en tanto negatividad también conlleva una transformación, figura o como quieran llamarlo, del absoluto. Por lo tanto, conlleva o lleva en sí mismo negatividad. Así como la fenomenología del espíritu lleva a la negatividad de tiempo prendida hasta que aparece en el saber absoluto, allí en las últimas páginas aparece mostrándose, diría que en la crítica que Hegel le hace a Kant aparecen ambas, negatividad y negación. Principalmente creo, interpreto, que aquello que Hegel está tratando de mostrar son dos cosas, ¿no? Una, que no hay una cuestión, en definitiva, antropológica, donde la cuestión se plantee, y esto tiene que ver tanto con la crítica a Kant como también al Fichte, Die Bestimmung des Menschen, en el mismo Glauben und Wissen. Es decir, que no es una cuestión antropológica. Y después lo que le juega a Hegel allí, y vaya a saber cuándo termina de resolverlo él, es como pensar la unidad, es decir, de
Sein y Sollen, la unidad de ser y deber ser. Con lo cual, la crítica funciona justamente en función de resolver, superar esa división tanto en Fichte como en Kant. La división entre ser y deber ser, y comprenderla en una unidad dinámica que creo, o al menos yo lo veo, recién lo resuelve en la formulación del Dasein en la doctrina del ser, más aún, diría, con mayor claridad la del 32 que la de 1811. Arturo un poco está planteando una precisión, una posibilidad dentro de esa misma distinción, ese mismo debate, y pregunta si la negación no será algo como la aplicación de la posibilidad del real en cuanto interactúa con su tesis en el desarrollo del absoluto, y la negatividad como la condición de posibilidad de su realización. Sí. A ver, sí, a ver, uno elige terminología y desecha otra, ¿no? Sí, nunca me interesó mucho introducir, me generaba más confusión el juego de tesis y antítesis, con lo cual no lo utilizo demasiado. Es decir, que sí, es más, en cierto sentido tiene que ver con lo que tendremos que comprender como juego de la libertad. Es decir, lo posible y lo real en tanto están tendiendo a una realización efectiva, ¿no?, de sus posibilidades y realidades. Con lo cual, creo que sí. Lo que pasa es que, obviamente, en la fenomenología del espíritu lo estaremos viendo en torno a las figuras que este movimiento de realización va efectuando. Y en la ciencia de la lógica, obviamente, ya en el plano de la lógica subjetiva como lógica de la libertad. Lo interesante en Hegel, vuelvo sobre lo que decía antes, no es meramente dejar lo posible solo como posible, sino lo posible pensado en su realidad efectiva. Tampoco sé en esto de no ver a la gente si estoy respondiendo o no estoy respondiendo, si estoy entendiendo bien las preguntas o no, pero bueno, cualquier cosa le preguntan a Ángelo después. Dentro de lo posible, yo estoy leyendo aquí la respuesta a tus respuestas y podemos ir viendo un poco Bien. qué pasa. Entonces ahí es posible interactuar con algún nivel de mediación y virtualidad. Fernanda pregunta otra cosa más que a ella le interesa mucho porque, bueno, su tesis doctoral es sobre la fenomenología y pregunta si puedes precisar un poco, en el contexto de la fenomenología, por supuesto, ojalá, ¿qué función cumple la verdad como concepto en la distinción entre negación y negatividad? ¿O qué función cumple la verdad en relación a la negación y la negatividad dentro del trayecto general de la obra? Insisto con esto, este pasaje que cité, donde Hegel presenta ya la fenomenología, por lo menos desde la autoconciencia en adelante, como un espectáculo, digamos, un teatral, es decir, este pasaje de comprender al mundo que tiene su centro en el templo, a comprenderlo en el teatro, que tiene mucho que ver con el barroco, tiene que ver incluso con esto que Hegel apreciaba tanto, ¿no? Que era también el desplazamiento del latín y el surgimiento de las lenguas vernáculas, cuando habla del mismo Jacob Böhme, diciendo, bueno, es el primero en pensar, primer pensador teutón, etcétera. Digo, está. Digo, me parece que tenemos que plantear el tema de la verdad en ese contexto donde
justamente la esencia se hace tiempo en la escena. Es decir, incluso hasta podemos nosotros jugar con los dos términos, ¿no? Es decir, cada figura tiene su escena. En ese sentido, cada figura implica en su exponerse, ese juego de Vorstellung y Darstellung, ¿sí?, que es inherente a aquello que va exponiéndose, ¿sí?, en el escenario, diríamos, y aquello que vamos viendo. La verdad tiene que ver en ese sentido con este movimiento, en todo caso, de exposición y representación. Que en definitiva, obviamente en el sentido más apropiado, decanta su verdad, y en ese sentido su saber, para nosotros fenomenólogos, para nosotros que vamos viendo, que sabemos que se va dando también este doble movimiento de exposición y representación. Eso es lo que hace la secuencia. En lo que hace a lo que podríamos llamar ya la conformación o supuesto cierre de la obra, es decir, al saber absoluto, yo creo que la verdad es el decantado, es la experiencia como decantado del saber. No soy de los que tienden a interpretar al saber absoluto en un sentido bulímico, es decir, donde todo lo que se puede saber ya está contenido, sino al contrario, creo que por eso el significado de absolución allí, absolución en el sentido de absoluto, de absuelto, ¿sí?, y de libertad que hay en el absolver a través del conocimiento y la experiencia. Creo que ese es el concepto de verdad que se va desarrollando en la fenomenología del espíritu, pero seguramente si lo trabajaste vos, lo podrás ver de una manera mucho más específica lo que puedo plantearte yo con mi respuesta. Gracias, Jorge. Ahí otra pregunta que está, me parece muy asociada también de Jimena, una pregunta que está bien asociada también a lo que fueron las lecturas en el siglo XX de la fenomenología del espíritu, como antesala a la pregunta, muy en el contexto de lo que fue la interpretación de Koyev. Me imagino que por ahí va la pregunta y la derivación de múltiples interpretaciones y lecturas muy propias de cada autoría. Y Jimena pregunta si, ¿qué relación ves o cómo se podría desarrollar una relación, un análisis de la negación como una posibilidad o una forma de deseo? Entendiendo por deseo Beguirde, que fue lo que, por ejemplo, Lacan, el mismo Lacan entendió, lo tradujo de esa manera, ¿no? Un concepto, dice Jimena, que influyó muchísimo al psicoanálisis y al estructuralismo de manera desigual, pero con la misma potencia, digamos. Uh-huh. Sí, ciertamente creo que la tradición francesa, instalada más por Koyev que por Coiré, a quien cité, con lo cual, francesa, pero que no nace en Francia, ninguno de los dos, ¿no? De algún modo, la de Koyev instala, creo, esta cuestión que justo en la respuesta anterior a la crítica a Kant, diría que en este punto, por lo menos desde mi modo de pensarlo, es evitar justamente una antropologización de la fenomenología del espíritu a partir del adjudicarle el predominio al capítulo cuarto en lo que hace el desarrollo de la obra. No obstante, entendamos bien por qué nos fascina tanto ese capítulo cuarto, donde el concepto, donde ahí vemos el resultado del movimiento periagógico, de la negación periagógica en el sentido de inversión de la inversión, de inversión del entendimiento que fuerza y ley, y ahí aparece entonces
la Begierde que vos mencionabas. Es decir, aparece la autoconciencia apetente en tanto se concibe como vida. Bueno, en algo de eso estamos en el final de la ciencia lógica, con el tema de la idea ahora, y se podrían trazar relaciones y lugares de donde leerlo. Es decir, el Begierde es, de algún modo, la singularización de lo que Hegel también plantea, incluso el mismo Freud, Lacan también, la noción de Trieb, la noción de impulso o pulsión, según como lo traduzca. Lo interesante en Hegel que justamente muestra cómo se va dando la formación de la autoconciencia a partir, digamos, de lo que es planteado como lucha por el reconocimiento o al mismo tiempo como dialéctica del deseo. Digamos, para nombrar las dos grandes resultantes, digamos, de las interpretaciones contemporáneas de la Begierde y del deseo, si quieren, más por el lado de la escuela de Frankfurt, una más por el lado, digamos, de la línea psicoanalítica lacaniana a la cual hacía referencia. Creo que sí, me parece que es un pasaje interesante, pero insisto, creo que hay que comprenderlo también desde el desarrollo de los capítulos anteriores, y en ese punto me parece que podemos ir tratando de no caer, digamos, principalmente diría más en una interpretación, digamos, que antropologice en exceso a la autoconciencia. Genial. Jorge, si nos queda un ratito, me gustaría hacerte una pregunta, o que si te pudiera extender sobre algo, esperando a ver si alguien más pregunta. En el concepto de ambigüedad que tú citas y que desarrolla Carlos Cuyen, te digo la página, hay un apartado de reflexiones desde nuestra América que se llama la ambigüedad como mediación, ¿no? Y en ese apartado, Cuyen sostiene que reconocer esa ambigüedad como mediación permite, literal, cito, devenir, estar siendo nación no imperial. Y luego desarrolla un poco, por supuesto, qué significa esta ambigüedad y qué funciones cumple. Dentro de una de esas funciones dice que siempre la ambigüedad interpela, porque debe ser interpretada por un otro. Y a ese otro le da un nombre, es el pueblo. Ahora, ya que sea ese pueblo, lo podemos dejar para otro problema, digamos. Aunque Guyen tiene hay algo bien interesante como que desarrolla explícitamente. Pero lo que pensaba a partir de tu referencia y esta idea de estar siendo nación no imperial, y a propósito de muchas reflexiones que tú has dicho a partir de lo que se ha preguntado y que ha vinculado con la fenomenología, es qué función cumple el lenguaje, estructurado o no como diferentes formas de expresión de esa ambigüedad. Si la ambigüedad es por definición solo una forma de expresión filosófica o justamente la atención que pusieron, por ejemplo, el mismo Carpentier o Lezama Lima o Vasconcelos a lo que podríamos entender por una noción de barroco latinoamericano es una forma diferente. No pensando en que haya una jerarquización, digamos, de lenguajes, sino dónde estaría ahí una suerte de diferencia entre las posibilidades de esos lenguajes. Muy bien. No sé si la pregunta la hace el Ángel de Rilke, bueno, el Narváez, ahí está. El concepto de ambigüedad me interesa mucho realmente. Me parece que es el aporte que está haciendo Cuyen en este sentido. Sobre todo porque desde lo que es la recepción de Hegel dentro de los intelectuales o pensadores o filósofos en América Latina, yo creo que cabe distinguir entre aquellos que en principio lo han hecho desde la oposición principalmente a las lecciones de filosofía de la historia y particularmente a la filosofía de la historia desarrollada o planteada hacia el final de la filosofía del derecho. Es decir,
que es el cuestionamiento al Hegel que desarrolla una historia eurocéntrica. Por lo tanto, nosotros quedaríamos, nosotros que no somos europeos, por lo menos en ese sentido, o que habitamos el sur de América o América, quedaríamos, por lo menos en nuestro caso del sur, en el lado de la mera geografía, y casi siendo, claro, es decir, ¿cómo entramos en la historia? Ese es el problema, ¿no? Pero el problema, no olvidemos que la fenomenología del espíritu es de 1807, las guerras de la independencia, obviamente, en Argentina el primer gobierno patrio es 1810, es decir, que es un modo de comprender, la fenomenología de la crisis moral es un modo de comprender la plasmación de la nación, o en todo caso, a partir, ¿no? Tiene en cuenta las figuras de la fenomenología del espíritu, porque habla del estoicismo, habla del escepticismo, pero lo ve plasmado justamente en las formas populares, ¿no? Que va adquiriendo este sujeto, este nosotros, que no es el europeo, no es el europeo. Por un lado diría, creo que desde allí hay que empezar a comprender esto de que se puede pensar una nación que por sí misma entonces no devenga necesariamente nación imperial. ¿Está? Ese es el primer punto. La fórmula estar siendo no es exactamente una traducción como a mí me gusta traducir el concepto de Dasein. En caso de Cushing, no es así. Sino más bien él lo está tomando de la lectura de Rodolfo Kusch, ¿sí? Quien de algún modo diferencia su planteo a partir de la noción de estar o mero estar. La diferencia, en todo caso, volvemos a la primera pregunta, la diferencia, en todo caso, de la historia desarrollada a partir del ser, ¿sí? O aún más, si hacemos referencia a Heidegger, de la historia del ser en cuanto tal. Es decir, el mero estar implica un modo de habitar en sus modalidades de conjuro de la negatividad o conjuro del absoluto, que tiene sus raíces culturales, que por un lado diría encuentran una plasmación propia en lo que Kusch llama también mestizaje cultural. Es decir, que la ambigüedad tiene una conformación en sí misma, en un sujeto comunitario, llámale pueblo, llámale nosotros, un sujeto comunitario que tiene, en sí, que tiene una plasmación cultural mestiza. Es decir, asume, si queremos decir, la raíz europea, pero a su modo. Es decir, tiene que hacerse un espacio para poder ser dentro de esas formas. Ahí pedían ejemplos. Por un momento decir sí. En otro momento usábamos corbata, pero floja. ¿Qué quiero decir? Es un modo de asumir la formalidad, pero justamente mostrando al mismo tiempo que esa formalidad no cumple con toda la formalidad que en ella se lleva a cabo. Es decir, hay que encontrar un modo de ser en el cual se asuma la forma, pero que esa forma de algún modo nos permita mostrar esa ambigüedad en todo caso. Me parece que es lo que ve particularmente Carpentier cuando llegando a las ruinas jesuíticas, llegando, qué sé yo, al Paraguay, se encuentra entonces con estos frisos en los cuales entre los músicos, los ángeles músicos, aparece el ángel maraquero. ¿Qué es esto? El ángel maraquero dice, sí, obviamente, un ángel con maraca lo vi,
pero verlo acá, obviamente lo que construyeron esa iglesia incendiada, también como símbolo fuerte, los que construyeron esa iglesia incendiada han sido los indígenas, que son los que han plasmado en el friso el ángel maraquero, le han dado el instrumento propio de esta comunidad, se lo han puesto al ángel. Fíjense, justamente a veces es un tema, es una imagen muy interesante, se la ha trabajado en este sentido para mostrar también esta ambigüedad. Y que me parece que es el modo, en todo caso, como me parece un modo interesante de leer a Hegel sin quedar atrapados por una tradición en la cual pareciera que tenemos que renunciar a nuestra lengua, o tenemos que, cuando pensamos en los congresos internacionales, que entra el idioma francés, entra el alemán, entra el inglés y el español, hay que hacer fuerza para que entre. Cuando en realidad creo que ya tenemos bastante producción adulta al respecto como para que se lo hubiera incorporado. Es decir, justamente seguimos estando desde el lado no imperial de la cuestión, también en este tipo de cosas. Cuestiones que leo sobre Hegel, yo creo que también tiene que ver con la vida académica en este sentido, en general. No sé si te contesté o me fui por otro lado después de la pregunta. Todo está bien, porque súper, y una de las ramas, una de las aristas permite conectar muy bien con una pregunta que hace Jimena, en relación a los excesos, dice ella, me imagino será la tendencia a reducir la fenomenología hegeliana al capítulo cuarto, ¿no? Y a antropologizarlo, pero ante esos excesos, dice, ¿cómo sostener el pensamiento hegeliano ante las críticas postmodernas en contra de una dialéctica que, a su parecer, condensa todo en el concepto evitando la diferencia, ¿no? La crítica que hace Foucault y Deleuze en sus últimos textos, ¿no? Yo creo que, en principio, sí, la diferencia. ¿Qué diferencia? ¿No? La diferencia. La diferencia por la diferencia. O la diferencia, en todo caso, implícita en una posible simbiosis cultural, porque si no, me parece que lo que terminamos haciendo es caer diría, en sí, en una diferencia que lo que implica al mismo tiempo es seguir autoafirmando su derecho en cuanto tal, más allá de toda posibilidad, digamos, diría de simbiosis, que es el término que utiliza Carpentier. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, no. O sea, el término posmodernidad me hace mucho ruido en todo esto, ciertamente. Respeto mucho el planteo de Deleuze. Y creo que justamente me parece que en la medida que se eviten estas interpretaciones que solidifican una representación antropológica, le damos más lugar a la diferencia que lo que esas interpretaciones le dan. Me refiero más a la de Koyev en este punto y no puntualmente a la de Deleuze. Después es cierto, creo que el nudo de la cuestión, por lo menos entiendo, queda planteado en la constitución ontoteológica de la metafísica, es decir, en identidad y diferencia, donde pareciera que la única posibilidad es el paso atrás, el Schritt zurück, ¿no? Y el salto fuera de la metafísica,
que, que bueno, en todo caso, me parece que lo que se trata en el caso de Hegel es más bien sí, persistir en la necesidad del Aufhebung, incluso para ir dándole lugar a la diferencia en el plano del pensamiento, es decir, cómo se va dando el juego de identidad y diferencia a partir del mestizaje y no justamente de una afirmación imperial. Pero bueno, el problema es cuando la diferencia viene planteada desde la República, que también tiene sus rasgos no solo colonialistas, sino también en cierto sentido imperiales, con lo cual digo, bueno, no sé, no termino de comprender bien. Buenísimo. Bueno, queda una pregunta, a ver si con esto vamos cerrando para respetar los tiempos de todos quienes están presentes. Y Arturo pregunta también, lo formulo con la pregunta, entonces, si el lenguaje es lo que permite plasmar una identidad cultural, ¿será entonces el medio de la ambigüedad para trascender y desarrollar el espíritu? No sé, no sé si el lenguaje es lo que permite plasmar. Eh, yo creo que el lenguaje también es plasmado, ¿no?, en una cultura, diría. Eh, pero sí, vuelvo sobre esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema en el fondo? Que yo, para poder desarrollar mi pensamiento o mis estudios sobre Hegel, tenga que dejar de lado toda una cantidad de rasgos que hacen a mi propia cultura, a mi propia historia, incluso familiar, etcétera, etcétera. Digo, es decir, ¿por qué? Porque pareciera que solo se lo puede pensar desde otra tradición o de la tradición que... ¿no? Es decir, eso no creo que sea Hegel, por eso él hablaba incluso de lo importante de pensar alemán, ¿eh?, en alemán. Y bueno, yo creo que pensar es pensar en el propio idioma, y me parece que ahí es donde está la plasmación del lenguaje. Ahora, no porque mi idioma sea más puro que el otro. O en todo caso, la riqueza de un idioma está cuanto más mestizaje conlleva, y cuanta más simbiosis lleva en sí, que me parece que es algo interesante a pensar y a sacar justamente, y es un aporte que nosotros podemos hacer en la medida que nos animemos a pensar eh, a partir de esto, ¿no? Y no que quedemos siempre subyugados por los espejitos de colores que nos llegan o desde las interpretaciones francesas o del redescubrimiento anglosajón de G. En el fondo, ¿qué estamos esperando? Siempre vamos detrás de aquellos que marcan agenda, digo, ¿no? Y nuestras lecturas, nuestras intenciones, nuestro interés por la lectura de Hegel, ¿dónde queda? Creo que tiene que ver un poquito con esa reflexión eh, acerca desde dónde pensamos nosotros y por qué pensamos y estudiamos a Hegel. Fantástico. Bueno, bueno, quedamos todos con esa pregunta y esa provocación a cuestas, ¿no? Algo propio de lo que tenemos que hacer cotidianamente. Claro, Jorge, te agradecemos muchísimo tu disposición, tu tiempo, como siempre. No quedaron respuestas a la espera, pero sí hubo muchos agradecimientos por las respuestas que diste, eso está muy bueno. Dentro de todo, bastante fluido el diálogo que pudimos tener. Gracias a ustedes por las preguntas también. Y eso, agradecerte nuevamente la disposición y por supuesto que quedamos a disposición de lo que puedas proponernos o requerir de nosotros para otra instancia en otro momento. no, yo quería agradecerles también este tipo de espacio y creo que lo que están haciendo desde la Sociedad de Estudios de Hegel, hegelianos, y que bueno, que cuenten con mi colaboración en lo que vayan haciendo y al mismo tiempo creo que me parece que es interesante también ofrecerles a quienes quieran seguir con este diálogo por email, etcétera, ya que tenemos aquí un mediador, lo puede ir haciendo y lo puede ir pasando y me parece que es interesante ver
no las repercusiones solamente inmediatas que tienen los planteos, sino las que se van, las resonancias que va teniendo. Así que les agradezco mucho el espacio y las preguntas que me hicieron y el diálogo que tuve con ustedes. Perfecto. Estamos entonces. Cuídense mucho, todas y todos, y tengan ya dentro de poco un buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Vamos a estar con Fernanda Galo, de la Universidad de Cambridge, hablando sobre la recepción de Hegel en Italia en el siglo XIX. Donde no sé si es tan paradójico, pero hay un montón de puntos de encuentro con lo que hemos estado conversando con Jorge, desde la identidad de la Europa mediterránea, que es el sur de Europa, por qué no estaban o no estaban en la historia. Bueno, todo eso desde una perspectiva del debate italiano es lo que vamos a tener la próxima semana con Fernanda. Eso, gracias de nuevo, Jorge, y cuídense mucho. Igualmente, Estamos un abrazo. hablando. Ahí se ve.